Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a todes, a este curso que es Saberes, Conocimientos y Experiencia para Pensar Críticamente sobre Salud. A nombre del doctor Roberto Escorcia, coordinador del tronco interdivisional, les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy estaríamos hablando acerca de la salud más allá del hospital entre discursos biomédicos y experiencias cotidianas con la maestra Carla Reyes Soriano. Les voy a leer una breve semblanza de la maestra para que conozcan su trayectoria. Es profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, doctoranta y maestra en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Enfermería por la UAM Xochimilco. Dentro de sus intereses académicos y de investigaciones se encuentra sexualidad, cuerpo y género en una formación académica del personal sanitario, desigualdades en salud en su intersección con aspectos de sexualidad y género y subjetividad en los procesos de salud y atención médica. Ha trabajado particularmente en el análisis clínico de discursos biomédicos en torno al cuerpo, la sexualidad y las prácticas de cuidado, así como en la vinculación entre formación en enfermería y perspectivas feministas y socioantropológicas. Les pido por favor un fuerte abrazo para la maestra. ¿Listo? Creo que sí. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarles hoy martes por la tarde. La conversación del día de hoy, aunque estoy pensando que pueda tener, no sé, 40, 45 minutos donde a lo mejor yo hable un poquito más que ustedes, en realidad está abierta para que, pues, si quieren preguntar algo o comentar algo conforme voy hablando de lo que hoy me gustaría que platicáramos, pues puede hacerlo. Igual, si quisieran anotar alguna pregunta que al final tuviera que hacerse o quisieran hacer, pues también me daría mucho gusto que pudieran compartirla. Bueno, pues efectivamente la presentación de hoy la he titulado La salud más allá del hospital, entre discursos biomédicos y experiencias cotidianas, aunque vamos a ver algunas cosas, vamos a ver a dónde logro llegar con lo que estoy planteando y también qué tal nos va con la conversación, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que va a pasar este día es que yo lo más seguro es que no termine hablando de un concepto, de una definición sobre qué es la salud. O sea, eso sí creo que será un hecho, porque en realidad les voy a compartir qué estoy planteando, por qué lo planteo así y específicamente qué es lo que me ha tenido trabajando, escribiendo sobre esto que hoy vamos a conversar. Entonces, hay un escenario como principal que a mí me interesa compartir y que además tiene que ver con mi formación, como ya me ayudaban presentándome. Bueno, yo primero estudio enfermería, yo soy enfermera de pregrado, pero a partir de la maestría y del doctorado yo estudio antropología social. Actualmente estoy en el tercer año del doctorado, pero desde que estudio la maestría pertenezco, y es algo que les voy a decir un poco más adelante, pero pertenezco a la línea de antropología de la sexualidad, el cuerpo y el género. Por ende, bueno, pues no, digamos, mi formación como enfermera me ha permitido escribir, pensar algunas cosas en particular, pero creo que desde hace mucho tiempo, pues me alejé de definiciones de la salud como las de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No solo porque tengo una crítica que a lo mejor podemos compartir en este espacio, a la manera en la que está pensando el cuerpo, el equilibrio, la idea de bienestar, y que además, bueno, pues un poco esa definición de la Organización Mundial de la Salud también está respondiendo a una idea de pensar que la salud es algo propio de ciertas disciplinas y para ciertos intereses. Entonces, solemos pensar como la salud como algo que le toca o le tendría que tocar o que le corresponde, pues, por ejemplo, a disciplinas como la enfermería, como la medicina, como nutrición, como estomatología,
pero justamente en disciplinas como la antropología, la sociología, la historia u otras, parece ser que estas disciplinas y la gente que se forma en estas disciplinas poco tiene que decir sobre la salud. El asunto es en gran medida que hay una aparente línea entre la manera en la cual se surge el conocimiento científico, se desarrollan disciplinas propias para ciertos saberes y entonces, bueno, sobre esas, bueno, crecen y se escriben ciertos conceptos como los de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, efectivamente por formación tiene mucho rato que me he separado de esa manera de conceptualizarla, pero también es cierto que por mi formación del otro lado, que implica el acercamiento antropológico, tampoco es que piense solamente la salud desde un enfoque social o desde los enfoques sociales, que podrían ser muchos y pocos a la vez. Aquí seguramente no tengo claridad, pero bueno, ya en algún momento me compartirán. No sé exactamente si aquí hay gente que pertenecerá a la división de sociales, de humanidades y de biológicas y de diseño, pero seguramente la gente que irá perfilándose o que de alguna manera tiene una formación en media superior, como con estas terminaciones que habitualmente hay en ciertos, sí, como formas de la educación media superior, pues a lo mejor hay cierto acercamiento sobre la salud que suele ser pues desde un enfoque social, ¿no? Y entonces ahí parece trazarse como una línea de la salud donde hay quienes se forman en las disciplinas biológicas y de la salud y piensan, escriben, hablan de una forma sobre la misma, y quienes se forman en enfoques sociales y entonces hablan sobre ella, ¿no? Bueno, de alguna manera, dado un recorrido, no suelo pensar, y lo que voy a presentar el día de hoy no suele estar plenamente del lado de la biología, la enfermería con su formación biomédica, pero tampoco pienso la salud desde un enfoque social, como un poco señalando la salud como una construcción social de algo, ¿no? Tampoco estoy parada ahí, porque una de las cosas que para mí implican pensar la salud desde esos enfoques sociales es que carecen de muchas cosas. Entre ellos, bueno, que la salud se coloca como una construcción social que carece de historia, por ejemplo, de una historia crítica, pero también de elementos de interseccionalidad, es decir, también muchas veces cuando los enfoques sociales hablan de la salud, también se habla de una salud como muy abstracta, donde se ignoran elementos como la raza, como el género, como la sexualidad, y entonces parece ser la salud solamente una construcción social que existe y que alguien debe interpretar, pero en realidad debería adquirir matices desde dónde lo estamos pensando, en qué espacios están pensando, quiénes están pensando, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una manera en la cual se piensa la salud que no precisamente me encuentro ahí, y que por eso decía, bueno, es probable que termine sin dar una definición, pero tengo una postura sobre ella, ¿no? Para mí es importante que cuando se hable de la salud se cuestionen cosas. Justamente estoy aquí, que además se agradece la oportunidad de poder conversar con ustedes, porque estamos pensando en marcos críticos sobre la salud, ¿no? Efectivamente, alguien podría decir como, bueno, pero también en la biología o en la medicina hay gente crítica escribiendo, retomando ciertos planteamientos para poder compartir. Y yo diría, bueno, sí, no estoy diciendo que no haya escritura, textos críticos que tengan cierto enfoque biológico de la salud, ¿no? Pero no es precisamente el que el día de hoy yo voy a compartir, aún pese a tener algunos elementos ahí, ¿no? Entonces, me parece que pensar la salud es importante en cuanto nos atrevamos a cuestionar varios elementos. Por ejemplo, ¿quién dicta qué es la salud? Ahorita hay como ciertos organismos que pensamos, escriben sobre la salud, por eso comenzaba hablando un poco sobre la OMS, ¿no? Cuando
alguien pregunta sobre qué es la salud, bueno, es como un concepto muy dominante, el de la OMS, el que emerge como a los escenarios de conversación, ¿no? Entonces, bueno, pero me parece importante que si queremos pensar de manera crítica qué es la salud, bueno, pues nos preguntemos quién dicta, quién está en la OMS, por ejemplo, ¿no? ¿De qué formación tiene la gente que está ahí? Pero, y repito, puede ser el ejemplo de cualquier otro, alguien que escribe sobre la salud y tiene una formación sociológica, bueno, también vale la pena preguntar, bueno, ¿quién es esa persona que está escribiendo sobre la salud? Entonces, me parece importante cuestionar quién dicta qué es la salud y que se tiene que entender de alguna forma u otra. ¿Qué se entiende como tal? ¿No? O sea, ¿qué estamos llamando como salud? No solo en esos marcos plenamente conceptuales, sino un poco más complejos, ¿no? Epistemológicos, cómo es que un concepto, cómo es que una categoría llega a adquirir cierto concepto. ¿Quiénes sirven? ¿A quiénes sirven qué y a quiénes sirve entender la salud de esa forma? Repito, esto tiene que ver con lo que más adelante voy a presentar, porque voy a hablar de alguna manera de algunas dinámicas que trabajo y que la medicina tiene cierta postura, ¿no? Entonces vale la pena pensar qué y a quiénes sirve esa manera de entender la salud. Y entonces, pues necesitamos aperturar, alterar un poco como la dirección hacia la cual se encuentran las prácticas en salud, ¿no? Hay como cierto imaginario de esas prácticas en salud que implican, al menos, repito, voy a aventurarme a decir, que implican pensar ciertos registros aparentemente de cuidado, ¿no? Asistir a una cita médica, tomar ciertos medicamentos, comer de cierta o tal forma. Entonces, hay como cierto imaginario de las prácticas asociadas a la salud. Bueno, un poco la propuesta es que los marcos críticos en salud permiten alterar esa dirección tan clara, tan fija de las prácticas en salud, ¿no? O sea, sí necesitamos pensar herramientas que alteren como esa ruta tan conocida de la salud. Entonces, bueno, ¿qué realizo y por qué estoy planteando esto? Bueno, pues primero, un poco lo que les decía, en el 2018 ingreso, y bueno, pongo ingreso entre comillas porque en realidad, digamos, formalmente me inscribo en una institución vinculada a digamos, a una disciplina social, aunque tengo otros elementos que voy a compartir aquí, ¿no? Entonces, en el 2018 ingreso a una línea de trabajo que se llama Antropología de la Sexualidad, el Cuerpo y el Género, y actualmente realizo una investigación doctoral que tiene el objetivo de analizar los procesos de subjetivación de hombres trans poblanos en articulación con la salud, entendiendo la salud como un dispositivo, que igual ahorita lo podemos platicar, entendiendo la salud como un dispositivo, los afectos, la masculinidad y el deseo. Es decir, desde hace 3 años comencé a trabajar con un grupo de hombres trans en Puebla, que tienen diferentes edades, entre 16, el más pequeño, hasta 50 años, el más grande, que me ha permitido justamente plantear una discusión importante sobre qué es la salud, ¿no? Entonces, el trabajo con ellos ha implicado una serie de acercamientos para conocer sus procesos de subjetividad, un poco como pensar aquello que moviliza sus prácticas, procesos identitarios, lugares de enunciamiento, ¿no? Un poco como estos elementos profundos, si queremos llamarle, nunca descontextualizados, nunca separados del exterior, pero bueno, si queremos llamarle que la subjetividad es profunda, vamos a dejarlo de momento así. Esos procesos de subjetivación, pero además articulada a una serie de cosas, ¿no? La salud, una de ellas, el deseo, la masculinidad, el placer y bueno, muchas más, ¿no? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿No? O sea, cómo una enfermera llega a este lugar y además un poco como a compartir lo que ha implicado este trabajo, pero no solo este trabajo, sino desde otros más atrás. Bueno, primero reconozco y me hago consciente en algún momento de que habito la práctica de enfermería con cierta incomodidad. O sea, había cierta incomodidad en la práctica de enfermería. Es probable que había cosas que yo no lograra entender, pero sí sabía muy bien que había muchas cosas que pasaban en la enfermería que no me gustaba cómo pasaban, ¿no?
muchos de los vínculos en esta relación disciplinar que no me gustaba, muchos de los vínculos que tienen que ver con lo que llamamos pacientes, usuarios, usuarias, que no compartía. O sea, sí reconozco que hay un proceso de incomodidad en mi práctica, digamos, como enfermera, que me llevan a pensar qué podría significar como esto. Entonces, bueno, por eso en un primer nivel pongo como escenarios de incomodidad. Muchas de esas incomodidades, digamos, no precisamente tuvieron un nombre en ese momento, lo tuvieron después, pero sí sé que ahí había incomodidad, molestia ante algunas cosas que además también a mí me tocaban hacer, ¿no? Poner una sonda de tal o cual forma, bañar un paciente sedado de alguna forma u otra. Sabía ciertas cuestiones que me atravesaban y que de alguna manera solamente reconocía, no eran de mi agrado, pero no lograban ascender a un lugar, digamos, a lo mejor académico como aquí para poderlo compartir. Luego lo otro, bueno, pues que hay ciertas experiencias que también voy conociendo, que voy viviendo, que carecen de una lógica biomédica, o sea, también fui conociendo, encontrando ciertas condiciones que carecen de una lógica biomédica, un poco como esto que a la medicina le gusta un montón, pero no pienso en la medicina como una disciplina específica de saber, o sea, una profesión, más bien, no pienso en la medicina o no estoy hablando de la medicina como una profesión, sino como una disciplina de saber, donde estamos y donde están muchas más, ¿no? Entonces pienso como estos elementos, ¿no? Hay ciertas experiencias cotidianas, a la medicina le gusta mucho como las explicaciones, le cuesta mucho trabajo pensar que algo no pueda tener una explicación, ¿no? Todo tiene que tener una explicación, pero además, claro, una explicación que a su vez responda a ciertas lógicas, ¿no? Por ejemplo, comprobables. Tiene que constar, ¿no? Un poco pienso como estos discursos que aparecen en ciertos lugares, como si la gente se hace diabética por un susto y la medicina le encontró una ruta para decir, claro, hay hormonas, hay el páncreas, o sea, no puede aceptar que esto pueda pasar nada más así. No, tiene que tener una explicación, ¿no? Entonces, bueno, hay experiencia en la vida cotidiana que carecen de una lógica biomédica, que la medicina se las encuentre con el tiempo, que las encontremos, bueno, eso también puede estar ahí puesto, ¿no? Tarde o temprano encontraré algo que explique esto que vivo, pero en realidad muchas de las experiencias podrían estarse viviendo sin tener una explicación lógica, ¿no? Entonces, lógica para la biomedicina. Entonces, bueno, ahí hay ciertas experiencias que no pasaban por ese registro, al menos en mi práctica cotidiana, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues una serie de acercamientos que podríamos llamar un poco como construcción de conocimiento colectivo, ¿no? Parte de estar aquí, que además yo no sé, pero a lo mejor algunos vienen por muchos motivos, pero a lo mejor entre todo eso hay parte del conocimiento colectivo que uno escucha o que uno escucha y que de alguna manera se queda y dice, bueno, pues puede ser que ese libro también a mí me guste, puede ser que esa idea que dijo me resuena, aunque la entendí más o menos o medio la entendí, pero creo que sí, también yo más o menos la comparto. Entonces, bueno, empiezan a existir conocimientos colectivos que me permiten decir, bueno, creo que habría otras oportunidades en otros lados para entender muchas de las prácticas que como enfermera puedo realizar sin cuestionarlas. Y una de esas, bueno, ahí como que anoto, podríamos platicar de muchas otras, pero anoto, por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho y que es muy viejo, vamos a llamarle así, ¿no? Es como por ahí no tengo idea, 90 y tantos. Entonces, es un libro que escribe una antropóloga, pero que además es médica. Es una médica estadounidense que viaja a Brasil a realizar un trabajo antropológico y que una de las cosas que ella escribe en ese libro, que se llama Muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil, una de las cosas que ella escribe es primero cómo su formación médica se trastoca en la realidad de la pobreza, de la miseria, de la violencia, cómo esa formación médica no le alcanza para resolver necesidades en salud, necesidades de la vida cotidiana, ¿no? Cómo aún con esos libros, con mucha
fisiología, con mucha patología, con mucha farmacología, la realidad de Brasil la supera completamente. Y entonces, bueno, es una médica que a lo largo de su libro no solo cuenta su llegada a Brasil, sino también, digamos, su trabajo como antropóloga, como médica y antropóloga en Brasil, de tal manera que una de las cosas que termina diciendo es, bueno, pues un poco como presentando que llegó a realizar cosas que como médica nunca pensó, ¿no? Y entonces, repito, ahorita voy a compartirles algunas cosas. De tal manera que ese libro es un poco como un poco de las apuestas que tengo como profesora, como enfermera, como antropóloga, que de alguna manera implican estar pensando cuánto las disciplinas que elegimos que nos dan cierta especialización, responden y tienen características para responder situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Porque en realidad, insisto, podemos estar aprendiendo, pensando ciertas cosas, pero la vida y la gente está viviendo una serie de situaciones muy complejas que muchas veces no alcanza con nuestra formación para poderle dar respuesta a ellas. Entonces, bueno, una de las cosas que me toca vivir es como enfermera aceptar que en la enfermería no podía responder ciertas cosas que sí me interesaban y que entonces, bueno, tocaba buscar por otro lado. Y entonces, por ejemplo, esta es una línea de tiempo, no es necesario que la lean, ahorita la leo rápidamente, es como una línea del tiempo de uno de los chicos trans con los cuales trabajo y habla un poco de su acercamiento a los sistemas de salud y por ende, por qué nos conocemos y trabajamos lo que actualmente hacemos, ¿no? Entonces, bueno, dice que en el 2017 tuvo ahí una discusión con una ginecóloga a la cual asiste o con la cual pide una consulta, asiste con esa ginecóloga y la ginecóloga está pensando en una mujer como normativa, ¿no? Y entonces lo que tiene enfrente es un chico trans con necesidades de una revisión de la vagina, del útero, del ovario, de los ovarios, etcétera, pero es un chico. Y entonces tiene una discusión primero con la ginecóloga que dice él, le llevó más o menos 2 años no volver a ese espacio de atención. Luego encontró a un endocrinólogo que lo orientó y bueno, le permitió tener cierto acercamiento y cierta seguridad con prácticas que le interesaban realizar. Luego en el 2018 le negaron un diagnóstico de autismo porque no cumplía con las etiquetas de lo que es el autismo, ¿no? Por ejemplo, el DSM dice que parte de lo que caracteriza los autismos tiene que ver con la falta de rutina, ¿no? Gente que le cuesta mucho trabajo hacer rutina. Y él dice, no me dan el diagnóstico porque yo sí hago rutina y entonces me dicen, tú no eres autista. Entonces dice, bueno, ahí me niegan un diagnóstico, en el 2019 encontré un terapeuta que le ayudó mucho, en el 2023 le dice a un doctor de la infancia que es una persona trans, ese médico de la infancia lo acepta para darle consulta y a partir de ahí le cuenta a otros médicos que asiste para ciertas sesiones de aplicación de testosterona, valoración, etcétera. Y en el 2024, bueno, tiene una endocrino, un ultrasonido y todos lo tratan muy bien y lo atienden muy bien. Bueno, ¿por qué comparto esto? Bueno, porque justamente es esto lo que más o menos va habilitando pensar herramientas críticas en salud. Por ejemplo, pensar la salud por fuera de los espacios institucionales. Pensar la salud por fuera de los espacios institucionales no precisamente significa que no sea institucional, que eso es una de las cosas que a lo mejor valdría la pena compartir o conversar aquí, porque uno podría decir, bueno, Carla está pensando la salud que con estos chavos ha conocido, porque en realidad la forma en la cual trabajo con ellos nunca es en una institución. O sea, las sesiones de salud que tengo con ellos son en un domicilio, en una casa. Y entonces alguien podría pensar como, claro, la salud por fuera de espacios institucionales solo es una cuestión de por fuera del hospital, pero no precisamente. Digamos, tendríamos que sí pensar que la institución es algo mucho más complejo que solo un espacio físico, ¿no? La institución, digamos, es algo que tiene normas, que tiene requisitos, que tiene reglas.
Por ende, bueno, sí, desplazamos el espacio habitual sobre el cual pensamos la salud, pero es probable que haya muchas prácticas que se anclan en lo institucional. Ahorita les voy a contar como una de ellas, ¿no? Entonces puede haber prácticas que no precisamente no son institucionales, más bien están por fuera de un espacio institucional convencional sobre el cual se piensa la salud, ¿no? Y la otra, bueno, tiene que ver con pensar que esta salud por fuera de los espacios institucionales incluye prácticas que emergen en otros contextos muy diferentes a la biomedicina, ¿no? Como cual, bueno, por ejemplo, esa foto que tienen ahí, podía traerles más, pero bueno, igual ahí lo podemos platicar después. Es una foto que para mí ha implicado mucho trabajo porque, bueno, fue una sesión con los chicos donde una de las cosas que me pidieron fue que les enseñara a autoadministrarse la testosterona. Ellos pasan por un registro, vamos a decir, complejo, ¿no? Por un lado, el acceso a la testosterona para ellos depende de muchas cosas. Muchas veces dependen de una valoración médica, una valoración psicológica, una valoración con endocrinología y la testosterona, ¿no? Pero una vez que tienen el esquema de testosterona, marca los libros que deben estarse realizando seguimiento cada 6 meses para saber si la dosis de testosterona es la dosis que deben seguir teniendo o ya cambió. Sin embargo, estamos hablando de escenarios que, repito, igual ahí hay varias cosas que me gustaría sumar y que si al final queda algo para preguntar explícitamente, lo podamos hacer, ¿no? Porque en realidad muchos de ellos, aunque no tienen la historia de las mujeres trans de violencia, de olvido, no están en el mismo registro, en la misma intensidad, es un hecho que también tienen complicaciones para acceder al trabajo, por ejemplo, o para acceder a la escuela. De tal manera que no todos tienen el dinero para pagarle a un especialista en las citas de los 6 meses y el seguimiento endocrino, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunos que logran juntar el dinero para sus laboratorios, su valoración psicológica, todo esto que la institución demanda para acceder a la testosterona, pero no logran juntar el dinero para los seguimientos, por ejemplo, para la toma de laboratorio de cada 6 meses, o para pagarle al especialista o la especialista cada 6 meses y acceder a la institución. De tal manera que hacen uso de otros recursos, ¿no? Por ejemplo, sostener la dosis de la testosterona por muchos años hasta lograr juntar el dinero para poder pagar uno nuevo. O, por ejemplo, recurrir a, no sé, asociaciones, fundaciones que de alguna manera puedan sostener su valoración, porque el sistema, por eso me parece importante hablar como de la institución sin agotar esa discusión, ¿no? Pero de alguna manera la institución, con esa serie de normativas, no les permite, vamos a decir así, no permite, no da las condiciones para un seguimiento en salud como aparentemente lo estamos pensando. Pero eso no quiere decir que ellos no precisamente lo hagan. Repito, encuentran otras formas. Por ejemplo, acceden a asociaciones o piensan en algo que ha crecido mucho, por ejemplo, en la salud trans, que tiene que ver con consultoría virtual, ¿no? Hay muchas personas que han montado consultorios virtuales para el seguimiento. Bueno, una de las cosas que entonces pasa como en esas dinámicas de la vida cotidiana tiene que ver con, bueno, ahora ¿quién les administra la testosterona? La testosterona tiene diferentes presentaciones, pero en realidad un poco por el marco también en el cual funciona la farmacología del país, la farmacéutica del país, la gran mayoría de la testosterona que circula es intravenosa. Entonces, ¿quién administra la testosterona si es cada 28 días? Bueno, el sistema de salud no precisamente se las quiere, el sistema de salud institucional no precisamente se las quiere aplicar porque les pide la receta. Pero por eso contaba un poco como todo el seguimiento. Tienen una valoración, pero no precisamente tienen un seguimiento de 6 meses. Pero es su dosis, la de inicial. Entonces no pueden acceder a cualquier institución a la aplicación de testosterona. Bueno, van a un consultorio médico, por ejemplo, a pedir la aplicación de testosterona,
Pero entonces se cruza con algo que para mí es importante ahora que estamos aquí, que tiene que ver con nuestras ideas sobre sexualidad, cuerpo y género. O sea, tampoco estamos hablando de, bueno, voy a decir otro término, igual al final lo podemos conversar. No estamos hablando de personas cisgénero, unas personas coherentes en la normativa de sexualidad y género. Estamos pensando en personas que probablemente la voz es diferente a lo que se piensa que es masculino. Entonces, claro, el médico, la médica de un consultorio, de una farmacia, le dice tu receta, no tengo, entonces no puedo administrarte esto. De tal forma que entonces suceden otras cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos encuentran como una línea para poder aplicarse la testosterona pagando en consultorio si dicen que la testosterona es para la tiroides, ¿no? La testosterona es porque estoy enfermo de la tiroides y entonces la necesito y se la aplican. Bueno, justamente cuando yo los conozco, parte de la invitación era que yo pudiera explicarles cómo administrarse la testosterona. 2 líneas solamente ahí para poder conversarlo. La primera, para mí fue muy difícil decidir que lo iba a hacer porque yo constantemente pensaba si no estaba haciendo algo que disciplinarmente era antiético. O sea, yo aprendí en la formación que hay ciertos saberes, ciertos fármacos que son de cierto dominio del saber. Me costaba mucho trabajo pensar que yo pudiera explicarles algo que después pudiera leerse como que yo estaba haciendo mal, que yo era mala enfermera, ¿no? Por un lado, tuve que atravesar en el encuentro con ellos esos planteamientos. Por el otro lado, bueno, también tenía que atravesar cuestiones que tienen que ver con que muchos de ellos no saben nada de eso, pues. O sea, no tienen idea, muchos de ellos son peluqueros, mecánicos, veterinarios, tal vez el veterinario más o menos sabe cómo inyectar a algún animalito, pero no sé más. Entonces había que, o sea, con ellos tuve que trabajar la administración de la testosterona, la autoadministración de la testosterona desde cero. Bueno, ahí entonces, una de las cosas que fue permitiendo con ellos justamente fue conocer de qué manera la idea de salud también está articulada a ciertas formas de pensar el cuidado para ciertos cuerpos. Por eso les decía cuando pasaba la diapositiva de que me parecía importante que para pensar la salud de manera crítica uno cuestione quién está pensando, quién está dando conceptos, qué prácticas estamos pensando como salud, porque por supuesto que uno de los problemas para el sistema de salud es pensar que lo que viven los hombres trans, las mujeres trans, las personas trans en general, tiene que ver con una cuestión mental. Y entonces la ausencia de posturas críticas sobre el cuerpo, la sexualidad y el género, entonces lleva a que exista cierta justificación para el ejercicio de violencia en el acceso a la salud. Porque claro, como estos sujetos, estas personas hacen algo por fuera de la norma, bueno, y la salud en gran medida es normativa, por eso comenzaba diciendo que la salud es un dispositivo, porque en realidad opera de manera normativa. Dígame. ¿Qué es salud? No, me parece que justo una de las cosas que... No, está bien. No, está bien. Parte de lo que comenzaba un poco como compartiendo es que hay 2 líneas sobre las cuales planteo la discusión. Una línea que tiene que ver con estas miradas biomédicas, biológicas de la salud, ¿no? Por ejemplo, este lado que tenemos, donde encontramos organismos muy convencionales, definiciones, conceptos muy convencionales, como la Organización Mundial de la Salud, donde, bueno, pues piensa la salud como ese estado de completo bienestar y no solo la ausencia de la enfermedad, ¿no? Esta es una línea, la más dominante, la más conocida, pensaría yo, pero podría ser que no sea la más conocida, pero podría pensar yo que sí es la más conocida, al menos por la gente. Y la otra línea que piensa la salud desde enfoques sociales, ¿no? Y entonces decía,
plantea la salud como una construcción social de algo, la construcción social del bienestar, la construcción social del cuidado, construcciones sociales que contemplan dinámicas de poder, de exclusión. Esa es otra línea, ¿no? Y que decía justamente ahí también hay una postura por pensar que esos planteamientos de la salud desde esos enfoques sociales suelen carecer de historia, de interseccionalidad. Por eso decía también como al principio, por ejemplo, de cosas como pensar que la salud no podría ser pensado como algo universal porque en realidad depende de muchas cosas, del cuerpo, del género, de la sexualidad, de la raza. Eso era como lo primero. Y después otra de las cosas que yo decía cuando comenzaba a platicar es que es altamente probable que cuando yo termine de compartir como las ideas, yo no tenga un concepto de salud, tengo una postura, no tengo un concepto sobre salud, o posiblemente sí lo tengo, pero lo podemos platicar al final, sobre un concepto de salud. Pero justamente parte de lo que trataba de compartir con esto es que cuando hablaba de estos marcos institucionales, y que insisto, la discusión está ahí abierta, es justamente señalar que esos marcos institucionales, la salud dentro de estas instituciones está pensada desde esos registros. Repito, por supuesto que alguien puede decir, yo creo que no, y le voy a decir por qué, y si yo tengo algo que decir, contestaré. Pero justamente la salud desde estos marcos institucionales, que es parte de arrastrar esa manera de entender cómo lo plantea la OMS, lleva a pensar que hay ciertas dinámicas que no le corresponden atender porque no es la manera en la que entienden la salud. O sea, no están entendiendo la salud como estas dinámicas sociales implican pensar que es la salud, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de procesos de la vida cotidiana que cuestionan de manera frecuente que esa manera en la cual esas instituciones que mayoritariamente entienden la salud como la OMS no alcanza para cubrir necesidades en salud. Estas personas tienen necesidades en salud, por eso jalaba la idea de la administración de la testosterona, ¿no? Porque yo soy parte de ese profesional que se forma bajo la idea de qué es la salud desde esos marcos. Por ende, una de las cosas que me costaba mucho trabajo para mí era si siquiera yo debería enseñarles a administrarse la testosterona, ¿no? También un poco como planteando dónde estaban mis dilemas. Pero por el otro lado es una demanda y que tiene que ver con reconocer que muchas de las cuestiones atraviesan en el centro el uso del derecho humano. O sea, puede ser que los derechos sexuales y reproductivos, y puede ser entrecomillado, pero puede ser que los derechos sexuales y reproductivos sea algo que ligeramente alguien pudiera cuestionar, pero el derecho al acceso a la salud no está legislado, pues. O sea, no solo debería constar en un documento, tendría que traducirse en la realidad, y eso también lo tengo muy claro, ¿no? Pero de alguna manera hay una serie de marcos que imposibilitan, y que insisto, ahí hay como una idea que para mí es importante, hay una serie de marcos que imposibilitan que estos chavos accedan al sistema de salud si no están dispuestos a seguir esa ruta que tracé al principio. La valoración psicológica, la valoración médica, endocrina, y entonces ahí sí vemos qué pasa con la testosterona. Pero la testosterona es un ejemplo de muchos otros, podemos hablar de cualquier otro. Solo lo pongo de ejemplo, pues porque, digamos, el tiempo me da como para un ejemplo, ¿no? Pero la testosterona es esa dinámica que permite pensar cómo el sistema de salud no termina de anclar una serie de respuestas ante necesidades que habita la gente de manera cotidiana, como esto. Y que, repito, tampoco podría pensarse separado de las nociones de cuerpo, sexualidad y género que tenemos la gente que estamos dentro de los sistemas de salud. ¿Querías decir algo? Testosterona, sí. Sí, ok. Bueno, mi pregunta era de que si estabas proponiendo como algún proyecto de enseñanza para personas a las cuales otras instituciones no les están dando esa posibilidad de ciertas sustancias
Y también algo que me confundió era de si para ciertas personas en específico socialmente, por ejemplo, algo mencionaste sobre las personas trans, de que normalmente se les dificulta más conseguir ciertas sustancias, ¿no? Entonces, que luego muchas veces quieren o necesitan y no las reciben de ciertas instituciones de salud, ¿no? Entonces era eso, que si solamente para ese tipo de personas en específico, con ese, pues sí, con esa identidad sexual, porque pues no podemos hablar de género, sino de identidad sexual en este caso, porque pues serían personas trans como lo mencionaste, o en general. Esas eran como mis dos preguntas relacionadas entre las dos. No sé, es probable, voy a brincar aquí a esta. No, yo creo que en este momento es como una serie de cosas. Si en esta ocasión, hoy en la charla con ustedes, estoy pensando o estoy hablando de un proyecto de enseñanza, la respuesta sería no, ¿no? Ahí, primero sería no, claro que no. Porque lo que yo trabajo con ellos no es, digamos, un proyecto de enseñanza, ¿no? Sino más bien un acercamiento antropológico que tiene que ver con esas dinámicas de salud y la manera en la cual se reconocen, se leen, se habitan como hombres trans en Puebla, en esa sociedad que podríamos caracterizar. Entonces, si fuera un proyecto, yo digo no. Ahora, creo que sí sería importante pensar, que también a mí me parece necesario que lo podamos compartir, que tiene que ver con las metodologías con las cuales uno se acerca a las dinámicas en salud. Y ahí entonces yo pensaría eso, como esas metodologías que nos permiten acceder a dinámicas, a necesidades en salud. Y ahí posiblemente sí pienso muchas cosas críticamente, pero bueno, vamos a decirlo así. Sí pienso muchas cosas de enseñanza, aprendizaje, de construcción, de conocimiento con ellos, que más que un proyecto es una herramienta que me ha permitido acercarme a las necesidades, a las dinámicas de salud con ellos, ¿no? Hemos, por ejemplo, aquí tengo un dibujo, que ahorita les cuento sobre ese dibujo, pero a través del dibujo, de un poco de compartir algo que conozco bien, como la administración de un medicamento, un fármaco. O sea, esos elementos me han permitido metodológicamente trabajar con ellos, ¿no? Poder hablar de cierto conocimiento con ellos, pero que el objetivo mío sea un proyecto, ese sí creo que el objetivo no lo es. Ahora, lo otro que tiene que ver con pues con qué viven, y si solo lo viven, yo diría no. No. De alguna forma, yo trabajo con chicos trans, ni siquiera trabajo con mujeres trans, yo trabajo con chicos trans. Por ende, creo que lo que viven ellos es parte, y bueno, ahora sí que después, si quiere, lo podrá compartir en este espacio o después. Pero aquí está la doctora Adriana, que lleva muchos años trabajando con población indígena, por ejemplo, con parteras, y que estoy segura que pensaría que mucho de lo que comparto aquí no es exclusivo de personas trans, porque creo que no lo es. Más bien creo que parte de lo que viven las personas trans es parte de esos reflejos, de esos efectos del sistema de salud como está pensado, ¿no? O sea, esto que viven los chicos trans, conformar, que es un poco lo que tengo aquí, o sea, crear redes de cuidado, formar redes de apoyo por fuera de la institución, sí tiene que ver con la manera en la cual el sistema de salud opera y echa a andar sus dinámicas, sus prácticas en general. Y eso no es propio de hombres trans, o sea, eso sí lo creo. Solamente que yo trabajo con ellos y conozco lo que viven ellos, pero estoy segura que no es solo de ellos, porque de manera inicial, bueno, pues soy enfermera y seguramente, como ustedes en muchos otros lados, habrán conocido o conocerán dinámicas donde el sistema de salud no cubre las necesidades, ni siquiera se acerca a la demanda de la población. O sea, está alejada de las demandas de la población. Entonces, bueno, eso, como un poco pensar que sí es exclusivo, diría, no, por supuesto que no. Matizado sí, porque son hombres trans, tienen necesidades en particular, viven ciertas dinámicas en particular, pero no creo que solo ellos tengan estas dificultades en el acercamiento con la institución, con las instituciones de salud, ¿no?
Entonces, bueno, un poco como para avanzar, y si alguien más quisiera decir algo, pues igual puede levantar la mano o al final anotarlo. Dígame. Nosotros hacemos control sanitario, que tiene que ver con todo lo de la salud del ser humano, que esté sano por parte de los alimentos. Si ellos consumen alimentos sanos, van a estar sanos y vemos por su salud. Si vemos por la salud también de los animales, para que no pasen enfermedades zoonóticas, como fue el caso del COVID. Entonces, creo que hablar de salud va más allá que hablar de las instituciones de salud que tiene el país. ¿Sí? Y tú hablas así como de que yo hablo de salud y nada más salud, los encargados son las instituciones de salud, ¿no es cierto? Hay más instituciones encargadas de la salud. Está la FAO también, ¿no? Por medio de los alimentos. Ya te dije, Senacica. Ahorita lo del gusano barrenador también lo estamos viendo los de Senacica para ver la salud, que esa salud de los animales no pase luego a los humanos. Eso es salud, ¿sí? Vemos también en muchos casos también la salud mental, que es propia también, y de las emociones de los chavos que aquí están presentes. Es importante ver eso, que es la salud emocional, ¿no? Entonces también es salud. Y sí, o sea, yo nada más lo que tengo así en contra es el término, cómo lo estás manejando de salud, ¿no? Que lo estás dando tú al sistema de salud, tú le llamas salud, y eso no es salud. Salud es más allá de los sistemas de salud como el IMSS, el ISSSTE, todos ellos. Eso no es salud, ¿sí? Hay mucho más instituciones que se encargan de la salud. La OIE también se encarga de la salud, ¿no? ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque tú dices, no, es que las instituciones no se encargan. Claro que sí nos encargamos, ¿no? En Senacica están todas las plantas tipo inspección federal, en donde se hace inspección para garantizar que los alimentos sean inocuos y de calidad, para que toda la población tenga una salud bien. Y nada más sea el comentario. Sí, no sé, me parece que justamente poder conversarlo implica eso, porque no sé, no creo que yo esté pensando que el IMSS, el ISSSTE, es más, ni siquiera el ABC, el español, sean la salud. O sea, es probable que no esté pensando yo que la salud es algo que le pertenece y que solo ejerce ciertas instituciones. O sea, creo que no lo he planteado así, pero más bien una de las cosas que yo diría es parte del trabajo de compartir, porque en realidad parte de lo que implica esto es pensar críticamente la salud, ¿no? O sea, pensar críticamente la salud es estos planteamientos que justamente para mí y con los cuales comencé hace rato tienen que ver con la manera en la cual se entiende la salud. O sea, tengo que partir de algún ejemplo, tengo que partir de algo de la vida cotidiana para poder aterrizar la idea que vengo planteando en el principio, que es qué se entiende por salud, cómo se entiende la salud y cómo de alguna manera se traduce en ciertas prácticas como estas que comparto. Por supuesto que yo no podría saber de todas las prácticas en salud, pues porque mi lámina número 2, pues justamente parte de mi trabajo era decir, bueno, ¿quién soy yo? O sea, yo solo puedo hablar de esto que conozco, porque si alguien me dijera, bueno, y esto, ¿cómo se articula con la ingeniería del agua? Digo, bueno, la verdad no sé mucho de la ingeniería del agua. ¿Puedo pensar sobre el agua y el acceso y el consumo y los derechos? Sí, seguramente sí, pero seguramente no podría comprender la complejidad porque la desconozco. Lo que sí conozco es estas prácticas de salud que tienen que ver con la manera en la cual estos espacios las están entendiendo. Yo no sé, pero eso lo voy a dejar ahí porque efectivamente habría que pensarlo. Yo no sé cómo estas instituciones están pensando la salud. O sea, yo no lo sé. Lo imagino, lo sospecho, y podría aventar alguna idea porque sí creo que sé cómo piensan la salud. Y si queremos un poco como mover ese registro, bueno, es probable que parte de la dinámica tenga que ver con planteamientos epistemológicos sobre la salud, cómo se entiende la salud y cómo se entiende la salud a su vez
de alguna manera lleva a pensar cómo se traduce en prácticas de la vida cotidiana. Eso es un poco el planteamiento que yo tengo, ¿no? No decir que la salud le corresponde a estas personas o que es exclusiva de estas personas, ¿no? Justamente, de hecho, si no me equivoco, una de las cosas que dije comenzando es, parece ser, y hay una idea de que la salud le pertenece solo a ciertas disciplinas. Eso también fue una de las cosas que inicié diciendo, ¿no? Hay una idea de pensar que la salud solo le pertenece a ciertas disciplinas y que entonces gente como yo, pero es más, yo todavía soy enfermera y hay como cierta legitimidad para decir, bueno, sí, esta sí puede saber qué está diciendo, hay salud. Pero la gente que es antropóloga, sociólogo y sociólogo por toda la vida o lo que sea, parece ser que no tiene nada que decir sobre la salud porque hay una idea de pensar que la salud es algo que le pertenece a ciertas disciplinas. Y que eso un poco ha sido el planteamiento para decir, pero no, esta gente vive ciertas cosas que con la enfermería no me alcanzaría a mí resolver. Yo como enfermera alcanzo a compartir cierto saber, pero no me alcanza para resolver sus necesidades en salud porque hay una diversidad de necesidades en salud en cuanto la salud no es precisamente ese concepto fijo, dominante que se tiene de manera convencional, ¿no? Entonces, un poco como, bueno, esa imagen tiene que ver con una idea que a su vez se articula con la manera en la cual muchas veces se lee al sujeto trans, ¿no? Que es un sujeto que constantemente está en desacuerdo con cuestiones del cuerpo y que, por ende, si busca un acceso a la salud es para hormonas o para cirugías. Y en realidad, bueno, eso es un poco una actividad donde trabajamos y una de las cosas que les pedía era que pudieran escribir si de manera corporal, de manera de la vida cotidiana, reconocen cosas que tengan que ver con el placer, con el orgullo, por ejemplo. Y entonces, así como hay, por ejemplo, en la enfermería, en la medicina, ciertas ideas por pensar el sujeto trans, un sujeto que solo quiere hormonas o cirugías, en realidad parte del trabajo con ellos es decir, bueno, pero en realidad tampoco es que queramos cambiar todo nuestro cuerpo. Por eso hay ciertas ideas que buscamos cuando queremos acceder a cierto servicio, porque hay veces que no queremos, por ejemplo, quitarnos el útero. Queremos seguir teniendo el útero. Y eso implica pensar su acceso a ginecología. Pero por eso decía, me parecía interesante como esta línea, porque lo primero que escribe uno de ellos es, bueno, tengo una mala relación con la ginecóloga a la que voy, porque en realidad, pues lo primero que se pregunta es, ¿yo qué hago aquí? Si yo en todo caso tendría que ir a urología o cualquier otro lado, ¿qué hago en ginecología? ¿No? Entonces, bueno, es un poco como esa la imagen. Y ya por último, dos cosas que tienen que ver con poder pensar que la salud de manera crítica y compleja también tendría que entrar a una consideración afectiva, un poco lo que salía por allá atrás, ¿no? O sea, sí pensar la salud separada de estos marcos dominantes de la forma en la que se entiende, tendría que ver con pensar los afectos. Por ejemplo, aquí lo que hago aquí es un poco como compartirles un relato de un chico trans que dice, bueno, cuando me llamaron en la sala de espera, usaron el nombre que ya no es mío. No gritaron ni se burlaron, pero sentí como me ardía la cara y me encogí un poco como si pudiera volverme invisible. No dije nada porque una corrección aquí casi siempre se paga con miradas largas o preguntas innecesarias. Entré al consultorio con el expediente entre las manos y el estómago apretado. El residente me miró rápido, luego bajó la voz y preguntó cómo quería que me nombraran. No supe si confiar, pero asentí y dije mi nombre. No sonrió ni hizo comentarios, solo lo anotó. No fue alivio completo, pero por un momento respiré sin sentir que tenía que defenderme. Un poco, insisto, si pensamos como estos marcos críticos de la salud, los afectos en las prácticas vinculadas a la misma tendrían que estar colocadas como objeto de interés. En parte, muchas de las conversaciones que he tenido con ellos articulan a, bueno, por ejemplo, aquí doy clase en un grupo de enfermería. Y entonces una de las cosas que luego compartimos es, bueno, ¿quién de aquí, o sea, de los estudiantes, de las estudiantes, quién de aquí conoce, ha atendido en cualquier hospital de práctica a un chico trans,
no, yo no, no, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Entonces la pregunta es, ¿no se enferman? No, sí se enferman. ¿Y entonces dónde están? ¿Por qué nadie conoce uno? ¿Por qué nadie ha encontrado uno si, no sé, me ha tocado dar noveno trimestre? Ahorita tengo uno de séptimo. Pero así el estudiantado, sea de 12º trimestre, no conoce en sus prácticas, no ubica en sus prácticas a algún chico trans. Y entonces es como, ¿y dónde están? O sea, claro que tienen necesidades en salud, pero ¿por qué no están? ¿Por qué no lo ubica? Si pregunto como alguien ubica a una persona que no hable castellano, alguno en algún momento ubicó a alguien, le tocó atender a alguien. Alguien ubica una persona de tal o cual característica, bueno, seguramente alguien por ahí lo ubicó, pero no una persona trans. ¿Dónde están? ¿Dónde se atienden? ¿Qué pasa con esas dinámicas, con ese ejercicio de esas prácticas? Bueno, pues parte de eso tiene que ver con esas dinámicas, esos desencuentros que tienen que ver con el personal sanitario, las dinámicas institucionales, etcétera. No poder nombrar una persona, no poder asumir el compromiso de nombrarle como señala que quiere ser nombrado, pero también una vez ingresando con algunos he podido realizar acompañamiento etnográfico al laboratorio. Y entonces, aunque dicen así como, bueno, vengo a una radiografía de mamas, soy un chico, le dan su nombre, su INE, muchos de ellos ya tienen cambio de papeles, dan su INE, en realidad la hoja de laboratorio lo que dice es femenina que asiste a evaluación a ultrasonido de mamas. O sea, aunque le enseñó el INE, puso el nombre, en realidad no sale así. Motivos un montón. Uno de ellos, que el propio software de la computadora es binario. La propia página de donde montan para imprimir el resultado es binario. Si le ponen hombre, habilita solo lo que se considera propio de hombre. Por ende, claro que si asiste a ultrasonido de mamas y le ponen nombre, no aparece el ultrasonido de mamas como una opción a reportar. Por eso le tienen que poner femenino para que se habilite el ultrasonido de mama. Pues estoy poniendo un ejemplo del ultrasonido de mama, pero puede ser útero, etcétera. Entonces, claro, el escenario de los afectos coloca en el registro la importancia de pensar la salud de manera crítica, ¿no? Y la otra, bueno, y la última, que tiene que ver con las redes de cuidado. Bueno, justamente estas prácticas, estos escenarios inscriben la conformación de redes de cuidado. Ellos tienen una red de cuidado, tienen algún acercamiento con cierto seguimiento o ciertas dinámicas con su seguro social, si es que tienen, o con alguna consultoría virtual o privada, pero en gran medida la base para poder resolver, cubrir necesidades en salud, el uso del binder, qué pasa con la menstruación, qué pasa con los escenarios, los primeros encuentros sexuales, ha sido a través de la conformación de redes. Y muchas de esas redes están por fuera del sistema de salud, ajenas al sistema de salud. Entonces, parte de lo que pasa, por ejemplo, aquí con el estudiantado, cuando vemos el módulo de sexualidad y reproducción, es claro, asiste un estudiante a pedir consultoría sobre métodos y lo que le dan es el preservativo. Pero ¿quién le preguntó qué tipo de prácticas tiene? O sea, más bien se fue de largo el personal pensando que son prácticas heterosexuales. Nadie dijo, bueno, no le des el preservativo, háblale siquiera del campo de la... No hubo nada de eso. En realidad, una línea de largo que implica ciertas demandas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se encuentran las respuestas? Bueno, en otros espacios, en otros lados, lo cual amerita pensar, insisto, no como algo propio, sino pensar críticamente qué es la salud, en qué cuerpos se está pensando esos conceptos de salud que suelen atravesar las instituciones, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de personas están pensando? ¿En qué tipo de prácticas están pensando? Entonces, bueno, hay conformación de redes que implican, que procuran esas prácticas, esos escenarios de salud, y por el otro lado también hay estrategias de resistencia. Uno podrá decir, claro, el sistema de salud no les resuelve nada, ellos no hacen nada.
Bueno, en realidad ellos también hacen cosas y encuentran formas para también acceder a él en dado momento, de acuerdo al margen de ciertas necesidades. Por ejemplo, esto que comentaba hace rato, la testosterona, bueno, alguien podrá decir, chin, el sistema de salud no les quiere aplicar la testosterona. Bueno, pero alguno de ellos, por ejemplo, de los que yo trabajo, alguno de ellos encontró en internet que la testosterona sirve para problemas de la tiroides. Y entonces va y le dice al médico del consultorio, aplíqueme esto porque estoy malo de la tiroides. Y lo logra. Entonces también hay prácticas de resistencia ahí. Tampoco es que el sistema de salud opere, machuque y inhiba cualquier dinámica que implique la organización, la respuesta y el confrontamiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sería lo último que de alguna forma estaría compartiendo? ¿Qué sería lo último que estaría compartiendo? Bueno, eso. Me parece que uno de los compromisos para quienes estamos tratando de pensar críticamente la salud es encontrar otros marcos que impliquen el diálogo de las dinámicas de la vida cotidiana, ¿no? Un poco como voltear a ver qué sucede en la vida cotidiana que implique reconocer que esa forma en la cual se entiende la salud no termina de cubrir, ni satisfacer, ni responder a esos procesos, lo cual por supuesto abre la puerta para decir, bueno, y entonces, ¿qué sería la salud? Entonces, ¿qué sería? Si no precisamente es la OMS porque no responde, si no precisamente son muchos de los conceptos de sociales, ahí sí no podría decir todos, porque conozco algunos que tienen ciertas apuestas, pero si no son todos los conceptos que emergen de las sociales sobre salud, porque muchos de ellos carecen de varios enfoques, por ejemplo, interseccionales o históricos. Entonces, bueno, ¿qué podría ser la salud? Bueno, una de las cosas que he podido escribir con ellos, poder pensar con ellos es, bueno, si tiene algo que ver la salud con un término en particular, seguramente sí tiene que ver con una idea del bienestar. O sea, seguramente el bienestar es algo que aparece ahí. Sin embargo, no ahí históricamente. El bienestar situado, contextualizado, ubicado, limitado también hasta el ejercicio de ciertas prácticas. Entonces, bueno, es probable que en este momento hasta aquí pueda dejar mis ideas y bueno, pues ahora podamos compartir y dialogar cuestiones que quieran preguntar, expresar, compartir, etcétera, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Si no están de acuerdo, si están de acuerdo, si piensan otra cosa. Bueno, es que yo estaba pensando mucho en si preguntarte o no esta parte de, por ejemplo, en particular en esta forma de enseñarles a los chicos. Y sí, definitivamente a nivel social estamos, no es el único rubro que necesitaría ese tipo de capacitación para acceder a medicamentos, sobre todo de esta índole, pero no hay ahí una situación controversial de ejercer una iatrogenia. Punto número 1. Y punto número 2, bueno, en dado caso de que pues se permita en este rubro, también se podría auxiliar a enseñarles a gente que no tiene acceso a todos los sistemas de salud, no está cerca, ¿no? Gente que necesita realmente una atención a lo mejor de primeros auxilios en caso de aplicación de medicamentos. No sé si alguien más, o sea, juntamos dos, anímense a decir algo. Si no están de acuerdo, sí. Ok. A ver, no sé, yo creo que, a ver, la idea de la iatrogenia, del daño, por supuesto que es una de las ideas que para mí en el campo ha implicado cierta reflexión. O sea, aparte de tener complicaciones para
compartir la autoadministración de la testosterona sí tiene que ver con, o sea, el compromiso, un poco como mi idea del compromiso ético, no solo tiene que ver con que alguien de enfermería, de medicina, cualquier otra persona diga cómo se está atreviendo a hacer eso, ¿no? O sea, no solo es un poco como poner y asumir que sí hay algo de eso, pero en gran medida en el centro está pensar un poco como, o sea, en el centro está la idea del daño. O sea, de alguna manera yo decía, a ver, si yo les enseño algo que después sirva para que se lastimen, para que se inyecten cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo. O para que vayan a hacer la práctica entre ellos se apliquen la testosterona y se funcionen mal. Y entonces hay alguna lesión. O sea, había como muchas preocupaciones para mí. ¿Dónde está la línea? Bueno, para mí, mis respuestas a esta idea del daño tiene que ver con sí poderme atrever a cuestionar en primera persona cómo considero que hay saberes propios para cada quien. O sea, creo, al menos que pueda ser equivocada, pero a lo mejor más de una persona aquí conoce a alguien que sabe inyectar y nadie le enseñó, y no es enfermera, enfermero, médico, químico, biólogo, veterinario. O sea, casi estoy segura que aquí más de una persona conoce a alguien que aprendió de cualquier otra forma. Yo qué sé, no sé, porque no había de otra, como lo que decían hace rato, como en la pandemia, y entonces estábamos todas acá adentro y aprendías a ponerle el medicamento o quién se lo ponía, ¿no? Hay quien aprendió con un tutorial de YouTube y entonces aprendió a inyectar. Entonces, por un lado, para mí fue importante discutir en primera persona qué implicaba el dominio del saber y la idea que estaba pensando como saberes que le corresponden solo a ciertas personas. Ahora, lo que tenía que ver con el daño, pues en gran medida, no sé si decir lo resolvía o lo resolví, un poco con, por ejemplo, por un lado, no fue algo que hicimos una sola vez, ¿no? O sea, fue algo que practicamos varias veces, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado también, un poco como, digamos, como la base anatómica me permitía pensar y decir, a ver, no se va a caer su pierna, la verdad. O sea, no va a pasar. Y entonces como el seguimiento con ellos, porque además no solo fue como compartir una técnica, sino lo que implica el acompañamiento desde entonces. Hay algunos que compartimos la técnica una vez, el siguiente mes que tocó la aplicación de la testosterona, yo les vi, lo hicimos nuevamente juntas, la tercera vez también, 2 veces hice el seguimiento a distancia, porque ellos están en Puebla, yo acá, entonces dije, ellos ya están listos, o sea, ya pueden hacerlo. Y entonces lo han venido haciendo. Muchos de ellos ya tienen, yo qué sé, 8 meses haciéndolo, ¿no? Entonces, sí, o sea, para mí sí fue la iatrogenia, la idea del daño, algo que me complicó ese acercamiento y algunos otros más. El uso del binder, por ejemplo, ¿no? O sea, para enfermería, para la medicina, el uso del binder tiene sus problemas. Disminuye el ejercicio respiratorio, puede haber traumatismo de costilla, ¿no? Y entonces yo metida ahí, no diciendo usen el binder, pero tampoco criminalizando el uso del binder. Entonces, bueno, para mí sí ha implicado, digamos, un encuentro importante en esa discusión sobre el saber y la idea de la pertenencia del saber, ¿no? Gracias. El binder es como, no sé cómo decir, es como una camiseta elástica, muy elástica, que tiene por objetivo comprimir las glándulas mamarias. Un poco como la idea del binder es conformar un torso plano. Entonces puede ser elástico, ¿no? Es una prenda elástica, aunque en los últimos años ha crecido mucho el uso del binder como reforzado y tiene, además de ser elástico, tiene anillos como de brasier, ¿no? Tiene anillos para poder lograr la compresión y entonces eso, como adoptar un torso plano, ¿no? Ese es el binder.
Bueno, pues quería comentar un comentario. Ujú. La verdad es que muy refardotes, los que están en esa área de salud, tanto en medicina como ahorita, me quedé pensando también en lo que dice y lo que decía, este, lo que decían aquí, que es de veterinaria el profe, sí, si lo podemos decir, de que, bueno, pues también se tiene que checar esa cuestión del gusano barredor, que pues está, la verdad, muy, complicado en esa cuestión. Y también lo que comenta, ¿no? De que, bueno, yo nunca me puse a pensar de que los trans, pues, tuvieran esas dificultades, ¿no? Y cuando se acercan a esa cuestión, pues, se enfrentan a, a la sociedad, a lo que puedan decir, y también a, como lo mencionan en la cuestión de salud, que dice que sus practicantes pues nunca habían atendido a personas trans. Entonces, pues es una cuestión de que uno se pone a pensar de que pues la verdad sí es muy complejo la salud. Yo creo que ya para terminar, creo que todos deberíamos ponerle atención a esta cuestión porque es amplia, y cuidarnos en salud emocional, salud como tal, salud de nuestra higiene y también hasta en nuestra comida, porque pues es parte de querernos, ¿no? Tener salud es parte de amarnos a nosotros mismos. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien quisiera preguntar algo, decir algo? Pues no sé si mi pregunta sea muy sencilla, pero me gustaría saber cómo es que la testosterona ayuda con los triglicéridos. ¿Cómo ayuda con los triglicéridos? No sé cómo ayuda con los triglicéridos. No sé, o sea, no sé exactamente si yo podría responder así como la cadena endocrina y la grasa, los lípidos, o sea, no sé eso. ¿Qué sí podría, no sé, o sea, qué sí podría decir de los triglicéridos? No sé si tiene que ver con otra cosa o con otros elementos. ¿Qué sí podría decir de los triglicéridos? Bueno, aparte del trabajo que me ha tenido con ellos, ha sido, por ejemplo, poder pensar escenarios muy completos que podrían reducirse o no a ciertos índices de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, también hay ciertas dinámicas, ciertos discursos que atraviesan, por ejemplo, que el uso de la testosterona se podría asociar a tal o cual cosa, ¿no? Que si los triglicéridos, que si el daño cardíaco, que si el hígado, bueno, una serie de escenarios a los cuales se piensa la testosterona. Por eso digo, no sé si voy a responder porque en realidad creo que eso no lo sé bien. Pero en realidad creo que una de las cosas que ha implicado este acercamiento ha sido pensar no solo como en miras de buscar la verdad, sino si de verdad se puede como deshacer, como ubicar en qué se anclan ese tipo de discursos que particularmente guardan relación con la testosterona, no exclusivamente, particularmente, ¿no? Entonces la testosterona aparece en muchos escenarios de peligro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta porque el uso prolongado infarta gente. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el uso prolongado implica cifras de triglicéridos altos. Y yo digo, bueno, pero pensemos por qué es la testosterona quien está metido ahí en esos discursos. O sea, ¿cómo es que la testosterona suele estar asociada a tanta idea de peligro, tanta idea de riesgo? Y si sí, o sea, si sí implica el tanto riesgo, o más bien está un poco también articulada a lo que se piensa implica la testosterona, ¿no? O sea, un poco participar en procesos de agudeza de la voz, de cese de la menstruación, y más bien tiene que ver también con un enmarque de riesgo que tiene que ver con el género y la sexualidad, ¿no? Pero te prometo averiguar qué tiene que ver la testosterona con los triglicéridos y luego responderte. Y si alguien de aquí lo sabe, bueno, pues compártanos el saber. Yo quisiera saber, más que nada, cómo, o más bien por qué un hombre trans iría al ginecólogo. Bueno, ¿qué se iría a revisar, sabes? O sea, bueno, no sé si se ve a ver los pechos o algo así, o sea,
Tiene un óvulo, tal vez, no sé. Híjole, pues yo creo que esto que pregunta es, a ver, para mí es muy difícil porque en realidad voy a dar una respuesta que es bien básica, pero y que no es precisamente la que pienso, pero sería lo más fácil que yo pensaría para poder responder. En realidad, bueno, si uno piensa quién es un hombre trans, ¿no? O sea, quién es un hombre trans, porque además ahí sí abiertamente lo diré. Yo no sé si, o sea, particularmente hoy me toca a mí compartir a través de estas experiencias sobre salud. Lo justo seguramente sería que para hablar de sus experiencias en primera persona, pues alguno de ellos estuviera acá, ¿no? Pero entonces voy a responder lo mejor que puedo. Un hombre trans es una persona que la medicina asignó como mujer al nacimiento, es decir, es un cuerpo que tiene útero, ovarios, vagina, y que digamos, en las discusiones sobre sexualidad, cuerpo y género, se habla de, voy a decirlo así muy esquemáticamente, se habla de 3 cosas. Una persona que la medicina asigna al nacer como tal, que socializa como tal, la sociedad socializa como tal, y que a su vez desea lo opuesto, ¿no? Entonces, digamos, eso es como una idea esa es la idea heterosexual. Entonces, un hombre trans es una persona que la medicina asignó como tal al nacer, como una mujer al nacer, pero que en esa socialización se separó de ese reconocimiento como mujer. Y entonces sale de esa categoría como mujer y se enuncia como un hombre trans. Por ende, tiene ovario, tiene útero, hormonas, estrógenos, ¿no? Y la testosterona juega un papel en cuanto participa en esta idea de los caracteres secundarios masculinos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué va al ginecólogo? Bueno, porque tiene útero, tiene ovarios, porque la medicina la asignó como mujer al nacer. O sea, tiene, repito, vagina, útero, ovario, etcétera. No sé si te respondo. No. Ok, bueno, con ese poquito alcanza. ¿Alguien más quisiera decir algo? Bueno, en este caso yo me gustaría como contribuir a tu respuesta. O sea, no, un hombre trans nace como mujer, literalmente, y a pesar de que haya una identidad ya como, bueno, más bien masculina y todo, pues no es como que vas a agarrar y resanar la vagina, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que ir a un ginecólogo para checar esa área de su organismo, que a pesar de que, bueno, no va con su identidad sexual, pero sí está presente. Entonces es un área de riesgo que tiene que cuidar, ¿no? Como parte de su persona. Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces les pido un fuerte aplauso para la maestra Carla. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. La siguiente sesión va a ser el martes 24 de octubre. Va a ser ahora en las Ópticas, planta baja del edificio D, a las 11 de la mañana. A las 11. Afuera está el registro. Gracias. Está el QR. Muchísimas gracias.